Buenas, soy Javier Quesada, trabajo en el servicio de cardiología con el doctor Cárdenas y en esta ocasión, como parte del programa de rehabilitación cardíaca, me ha pedido que os hable de la diabetes. Una enfermedad que a muchos os sonará, pero que la realidad es que la gente no conoce mucho sobre ella, ni sobre en qué consiste, ni de la repercusión que tiene a nivel cardiovascular y a nivel cardíaco, ¿no? Que es lo que nos importa más a nosotros. Entonces vamos a hablar de esto los siguientes minutos. Algunos os sonará, ¿no? Algo de la diabetes que tiene que ver con el azúcar, con la glucosa, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? En primer lugar, el azúcar es, como todos sabréis, es fundamental porque es la manera directa o la manera inmediata de obtener energía del organismo. Y además es muy importante sobre todo para los organismos que necesitan más energía, que son más metabólicamente activos, como son el cerebro, el corazón, los músculos, ¿vale? Y es por ello que es muy importante que haya unos niveles adecuados de azúcar en la sangre, ¿vale? Porque si los niveles son muy bajos podemos tener lo que se conocen como hipoglucemias y eso es bastante problemático. Pero, aunque es importante tener unos niveles lo suficientemente altos para que nos llegue energía a todo el cuerpo, también es importante que estos niveles no sean excesivos, es decir, los niveles de azúcar en sangre tienen que estar estrechamente regulados. ¿Y entonces en qué consiste la diabetes? Pues la diabetes no es más que los niveles de azúcar o la enfermedad que se deriva de unos niveles de azúcar altos en sangre de manera mantenida, o niveles de glucosa, ¿no? Que es la manera que tenemos de medir el azúcar en sangre. Existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, en la que los pacientes no son capaces de producir insulina, pero esta es mucho más rara. La más frecuente y la que tenemos que conocer porque es la que afecta a la gente en el 95% de las ocasiones es la diabetes tipo 2, en la que lo que ocurre es que hay una resistencia a la insulina, ¿vale? Y aunque producimos insulina, esta no es capaz de bajar los niveles de azúcar en sangre. Además, existe una condición que tampoco habréis escuchado hablar de ella, pero que se llama prediabetes, que a lo mejor vuestro médico alguna vez os la ha mencionado, y esto no es más que cuando los niveles de azúcar están ya altos, se acercan a lo que nosotros consideramos ya niveles de diabetes en sangre, pero no llegan a estos y por lo tanto es un factor, se considera una zona de riesgo para desarrollar diabetes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollarla? Bueno, pues aquí la realidad es que volvemos a lo mismo, ¿no? Al no cuidarse. Los factores de riesgo que nos tienen que preocupar y que tenemos que controlar para evitar desarrollar diabetes, pues son los de siempre. La dieta rica en grasas y en carbohidratos, el sedentarismo, el no hacer actividad física, el tabaco, otros factores de riesgo como la hipertensión y el colesterol y, muy importante, ¿vale? Probablemente uno de los factores principales para desarrollar diabetes, que es la obesidad. Y es que los pacientes obesos tienen mucha resistencia a la insulina y por ello es muy fácil que desarrollen diabetes, ¿vale? Entonces es muy importante, para evitar desarrollar diabetes, un control del peso estricto. Y entonces, ahora que ya decimos, vale, ya sabemos en qué consiste la diabetes, ¿no? Más o menos, me tiene que preocupar a mí como paciente cardiovascular, ¿no? Como paciente que ha tenido un infarto, pues la realidad es que sí, y mucho, ¿vale? De hecho, todos conocemos muchos de los factores de riesgo cardiovascular, como son la edad, la hipertensión arterial, todos estos, ¿vale? Pues la diabetes es probablemente el factor de riesgo que más riesgo da a un paciente de tener un evento cardiovascular, ¿vale? Como digo, es fundamental que vosotros, como pacientes cardiovasculares, no desarrolléis diabetes o intentéis evitarla, y si la tenéis, que la tengáis muy bien controlada, ¿vale? Es el factor de riesgo que más aumenta el riesgo de tener un evento. Tanto es así, ¿vale? Que si veis ahora en la diapositiva, ¿no? Fijaros, estos son unos scores, ¿vale? Que es que los médicos utilizamos frecuentemente para
hablar del riesgo cardiovascular del paciente. Fijaros, ¿vale? Sin entrar en muchos detalles, cómo tenemos incluido el colesterol, la presión arterial, la edad, el fumar, ¿vale? Factores de riesgo reconocidos y que ya os hemos comentado en otras charlas. Fijaros que los niveles de azúcar o el ser diabético no aparecen. Y es porque a un paciente diabético estos scores no hace falta calculárselos. Por definición, un paciente diabético tiene un riesgo moderado cardiovascular o lo más normal es que tenga un riesgo alto. Y sobre todo, si un paciente ya ha tenido un infarto, si encima desarrolla diabetes, está ganándose muchas papeletas para tener otro susto en forma de infarto, de ictus. ¿Qué síntomas desarrolla la diabetes? Bueno, pues la realidad es que como otros factores de riesgo, la diabetes suele ser silente. Hay algunos síntomas bastante larvados, como orinar más frecuentemente, tener mucha hambre, tener mucha sed, pero normalmente no suele dar síntomas hasta que desarrollamos síntomas de daño en alguno de los órganos. Esto ocurre porque la diabetes, el problema que tiene fundamental es que acelera el proceso de aterosclerosis, que os hablarían en otra charla, ¿no?, de los vasos sanguíneos, ¿vale? Acelera el daño de los vasos que transportan la sangre. Y además tiene la mala pata, ¿no?, de afectar sobre todo a los vasos de los órganos más importantes, que necesitan más azúcar. Estos son, pues evidentemente, el cerebro, y por lo tanto el paciente diabético tiene riesgo de desarrollar ictus, pero es que además también puede afectar a los nervios y puede dar problemas de sensibilidad, puede afectar también al riñón, el paciente puede desarrollar fácilmente insuficiencia renal, puede afectar a los ojos, podemos tener problemas de ceguera, podemos tener problemas al andar por dolor en los pies porque la sangre no nos llega bien a las piernas y evidentemente, que es lo que a nosotros como cardiólogos más nos preocupa, el paciente diabético tiene mucho riesgo de desarrollar estrecheces en las arterias del corazón, de desarrollar cardiopatía isquémica o de tener un infarto, ¿vale? Entonces, como podéis ver, la diabetes es un problema importante, ¿vale? Que desgraciadamente, como muchos otros factores de riesgo, no da la cara hasta que empieza a ser un poco tarde y además con un impacto todavía mayor que otros factores de riesgo como el colesterol o la hipertensión arterial. Es cierto que a la hora del tratamiento, afortunadamente, los médicos tenemos muchas pastillas y muchos fármacos que a los que desarrolléis diabetes o los pacientes diabéticos, como sabéis, os podemos dar. Tenemos hasta tratamientos orales, tratamientos inyectados. Está la posibilidad, seguro que alguno conocéis familiares o amigos que se pinchan insulina, que también es una posibilidad, pero que nosotros podamos utilizar 3, 4 fármacos combinados para ayudaros a controlar los niveles de azúcar, ¿vale? No es lo fundamental, lo importante es que controlemos todos esos factores de riesgo, todos esos factores que me predisponen a que mis niveles de azúcar en sangre estén mal controlados. Y aquí es donde entramos vuestra parte, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como paciente para responsabilizarme, para tomar el control de mi diabetes? En primer lugar, es importante que al menos una vez al año, ¿vale?, tanto si sois diabéticos como si no, pues simplemente para controlar que no desarrollemos diabetes y que los niveles de azúcar estén bien controlados, que en la analítica sanguínea que nos hacemos con nuestro médico de cabecera, pues vigilemos tanto los niveles de glucosa en ayunas, que nos ayudan a diagnosticarla, pero también un parámetro que algunos habréis escuchado, que se llama hemoglobina glicada, que es un parámetro muy útil, que nos sirve para diagnosticar diabetes, pero también para controlar la diabetes, ¿vale? Porque nos va a hablar de los niveles de azúcar los 3 meses anteriores, ¿vale?, a cuando hemos sacado la analítica. Por lo tanto, es un parámetro que nos habla muy bien de cómo tenemos controlados esos niveles de azúcar. Además, si eres diabético, no solo tienes que vigilar esta analítica y estos niveles de azúcar, sino que los que sois diabéticos tendréis que controlar pues que la función del riñón
y la función del hígado esté bien, que el médico de cabecera tenga controlado eso. Además es adecuado que al menos nos realicemos un electrocardiograma al año para ver que no hay cambios importantes. Y también a partir de cierto punto puede ser necesario, aunque no hayamos desarrollado problemas de vista, tener alguna prueba que nos remitan para controlarnos los problemas de vista que pueden ir asociados a la diabetes, ¿vale? Que se suele hacer una prueba que se conoce como fondo de ojo, ¿vale? No es que tengamos que conocer cada una de estas pruebas en detenimiento, pero sí saber qué pruebas tenemos que tener controladas a la hora de vigilar nuestra diabetes. Y desde luego, vigilar los síntomas que se asocian a la diabetes. Evidentemente, que presentemos episodios de dolor torácico, síntomas de problemas en la sensibilidad en las manos o en los pies, dolor al caminar en las piernas, que es por el problema de que no nos llega sangre a las piernas, como he dicho, entre otros. Entonces, ¿qué niveles de azúcar tenemos que buscar si somos diabéticos? Aquí, y esto es para el que le interese más, ¿no? Cuando veamos las analíticas y revisamos nuestras analíticas, el nivel que nos tiene que interesar más es este de la hemoglobina glicosilada, que nos habla del control en los últimos 3 meses. Depende de cada paciente, de los objetivos que tengamos con cada paciente, pero en líneas generales, ¿vale?, en torno al 6-7%, ¿vale?, del valor este de la hemoglobina glicada, que se expresa como un porcentaje. Lo normal es que esté entre el 6 y el 7%. Si está ahí, más o menos, es que está bien controlada. Como digo, depende de cada paciente. Entonces, la próxima vez que reviséis vuestra analítica, os podéis fijar a ver cómo de bien lo estáis haciendo o si tenéis que hacer las cosas un poquito mejor. O así entendéis por qué vuestro médico os está subiendo o bajando el tratamiento antidiabético. Y por último, y ya con esto acabamos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como paciente? ¿Qué cosas tengo que hacer para controlar yo mi azúcar y mi diabetes, ¿no? Aparte de los fármacos o vigilar las cosas que me vaya pidiendo mi médico. Bueno, pues aquí la realidad es que hay poco misterio, ¿no? Vienen a ser las mismas cosas que se han visto en otras charlas. Evidentemente prohibido fumar, ¿vale? Es una cosa que los que hayáis tenido un infarto, desde el momento en que tuvisteis el infarto y ya llegasteis tarde realmente, tenéis que dejar de fumar. El tabaco está completamente prohibido y además empeora el control de la diabetes y del azúcar en la sangre. También es importante pues tomar la medicación y controlar el resto de factores de riesgo cardiovascular, como el colesterol, la hipertensión. Evidentemente también pues el alcohol lo tenemos que controlar, o lo ideal es evitarlo al máximo, ¿vale? Solo un consumo muy puntual y moderado, lógicamente. Y los 2 pilares fundamentales para controlar el azúcar. Por un lado, la dieta, ¿vale? Tiene que ser una dieta que no se va mucho de la dieta que se recomienda a un paciente que ha tenido un infarto, ¿vale?, controlando las grasas y los hidratos de carbono, pero probablemente en el paciente diabético hay que controlar especialmente los hidratos de carbono, los azúcares, ¿vale? Y desde luego pues evitar todo tipo de bollería industrial, de dulces o alimentos que tengan mucho azúcar, ¿vale? Porque evidentemente esto nos va a subir los niveles de azúcar y es lo que tenemos que evitar. Y por último, la actividad física, ¿vale? Fundamental en cualquier paciente que ha tenido un infarto, en un paciente diabético, todavía más. La actividad física que nos ha recomendado nuestro médico que podamos realizar, o la que cuando le hemos preguntado pues nos ha explicado, ¿vale? Y con especial atención al control del peso, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho al principio. El paciente diabético, ¿vale?, no debe tener sobrepeso, porque cuanto más peso tengamos, más resistencia a la insulina, más difícil de controlar nuestros niveles de azúcar y por lo tanto más riesgo de diabetes, más riesgo de que nuestros niveles estén muy altos a pesar de los fármacos o las medidas que adoptemos y
pues más riesgo de tener complicaciones. Por lo tanto, y con este mensaje termino, fundamental, un control del peso muy estricto en el caso de los pacientes diabéticos. Y bueno, pues con esto hemos terminado. Espero que os haya gustado, que entendáis un poquito mejor la diabetes, que entendáis la importancia que tiene en el riesgo cardiovascular y en el control en los pacientes que han tenido un infarto, desde luego. Y nada, espero que nos veamos en la próxima. Hasta luego.